Vivamos la vida con sabiduría. Presenta su programa Reflexionando con Sabiduría. Predicando la palabra, hermano Carlos Gómez. Hermano, Dios les bendiga. Amén. Esta hermosa noche estamos una vez más aquí en el hogar de mis hermanos, Amén. cual pudiendo llevar y compartir la palabra de Dios. ¿Cuántos están gozosos, hermano? Amén. De lucha. Yo doy gracias a Dios porque el Señor me ha dado un día más de vida y estamos aquí para glorificar y honrar el nombre de nuestro Dios. El Señor ha puesto un cerco sobre aquellos que le han creído, aquellos que Él llama que son justos y han creído en la palabra de Dios y que le han creído que Él es el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que el Señor dice que ha puesto un cerco alrededor de nosotros, ya que Satanás anda como león rugiente alrededor y buscando a quien devorar. Pero hoy en esta noche estamos en victoria, quiero decirle, estamos en victoria y estamos contentos porque estamos aquí una vez más, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que vamos a leer lo que es la palabra de Dios y espero de que podamos recibirla, que esta palabra pueda ser de bendición para todos aquellos que nos están viendo y para los que estamos aquí. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Ya tenemos Mateo capítulo 14, versículo 22. Gloria a Jesús. Y vamos a leer la palabra como está escrita. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y su palabra dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Cómo estaba? Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Una vez más, al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Yo quiero que hoy en esta hermosa noche usted esté atento a esta palabra, porque es una palabra muy hermosa. Y yo quiero que usted se vaya con una bendición. Amén. Gloria a Dios. Hemos leído la historia de estos hombres que perecieron que iban sobre de una barca en medio de la mar. Y dice la palabra que ellos perecían de una tempestad que se había levantado en medio del mar. Gloria a Dios. Así que, antes que nada, quiero decirle que como tema he puesto, si tienes poca fe, perecerás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Si tienes poca fe, perecerás.
Porque quiero decirles esto, cuando nosotros venimos a este capítulo de Mateo, capítulo 14, versículo 22, y donde leemos, donde dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba, ¿a dónde estaba? Dice en el versículo 24, dice que estaba en medio del mar, y estaba azotada por las olas, porque el viento era contrario. Quiero que nos enfoquemos la travesía que pasaron estos hombres, y que ellos, a pesar de que eran pescadores, eran marineros, pasaron esta experiencia, pero más que todos hubo una persona en cual tuvo una experiencia mejor que la que estaban pasando. Pero antes que nada, cuando hablamos aquí en el último versículo que leímos, donde Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo quiero decirles hoy, en esta noche, de que hoy en día la iglesia está careciendo de mucha fe. Amén. Y yo creo que usted se va a identificar porque vamos a hablar de la iglesia, más que todo, porque la iglesia es la que está caminando en este camino que no es fácil, pero tampoco es imposible, porque tenemos el apoyo de nuestro Señor Jesucristo, en cual Él promete, dice, antes que Él ascendiera a los cielos, Él dijo que estaría con nosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Esa promesa está con nosotros. Amén. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Amén. Aleluya. Tenemos esa protección de nuestro Redentor. Aleluya. Pero cuando hablamos de la fe, hablamos de creer. De creer, que me puede decir usted, cuando hablamos de la fe, hablamos de creer. Porque si usted ve, podemos ver aquí donde dice las escrituras en Hebreo capítulo 11, versículo 1, habla de la fe. Y dice, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Alguien me puede decir? Es la certeza de lo que no se ve. Es la certeza de lo que no se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Amén. Usted tiene que estar convencido de lo que usted está esperando. Y tiene que estar certero, saber esperar algo que no se ve y que no se espera. Esa es la fe. Cuando usted dice, esto lo voy a obtener por fe, y yo sé que lo voy a tener por medio de la fe. Amén. Dice, cuando hablamos de creer, hablamos de la fe, pero también cómo usted puede experimentar la fe, porque no todos tenemos fe. Porque hoy en día, déjeme decirle, la iglesia en general está careciendo de lo que es la fe. ¿Sabe por qué? Porque muchos se están apartando de lo que son los caminos del Señor, de lo que habla la palabra de Dios. Y también muchos carecen de fe cuando están enfermos, cuando pasan por momentos difíciles, cuando pasan por problemas o tribulaciones, carecen de fe. Porque muchos dejan de ir a las iglesias, porque muchos están enfermos y dejan y pierden el espíritu, esa llama que hay de espíritu, para que pueda mantenerse esa fe. Porque dejamos de creer, dejamos de tener esa fe.
Y yo quiero decirles algo para los que me están viendo y para los que están aquí. Porque la palabra de Dios dice que por fe nosotros somos salvos. Por fe nosotros somos sanados. Y por fe recibimos al Espíritu Santo de Dios. Así que dice otro pasaje de la Biblia, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Así, ¿cuántos agradan a Dios? Amén. ¿Cuántos tienen fe? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Mira, hermano, eso es tan importante porque dice la palabra de Dios de que seremos salvos por fe, no por obras. Porque si por obras fuéramos salvos, todo el mundo hace obras buenas. Aún los pecadores, los malos, los ricos que no conocen a Cristo, hacen buenas obras, dan buenas dávidas. Y si fuera así el caso, ellos a lo mejor tuvieran el boleto para ser salvos y nosotros no. Amén, ¿me está entendiendo? Y para conocer de la fe, tenemos que creer, pero también tenemos que accionar. Yo quiero decirle que en la Biblia habla de muchos personajes que creyeron en Dios y Dios les ayudó, Dios les salvó, Dios hizo milagro por medio, a lo mejor de su ruego o de las acciones que ellos hicieron en aquel tiempo, porque tuvieron fe en el único Dios y verdadero que hay en todo el mundo. Amén. Amén. Podemos ver y vamos a leer el versículo 1, el capítulo 1 del versículo 1 de Hebreos. 11:1, perdón. Aleluya. Que ya lo leímos, pero yo quiero enfocarme en otros pasajes que están aquí. Dice, Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 8 dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Yo quiero decirle, si el Señor le llamara a usted, o usted que me está viendo, si el Señor le dijera, quiero que vayas a África a predicar, ¿dejaría usted la comodidad de su casa? Aquí el siervo Alberto, si el Señor le dijera, ve a África, a Afganistán, a llevar el mensaje de salvación, ¿lo haría? Yo creo que no lo haríamos, porque estamos cómodos. Pero este hombre no le importó y creyó en Jehová Dios. Cuando Dios le habló, que le dijo que dejara la tierra y su casa, su parentela, porque él iba a dar una tierra nueva. Amén. Amén. Y dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, porque la fe de Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Mire, hermano, ¿cómo va a saber usted si Dios lo manda a África y le dice, yo quiero que vayas a África a predicar? Usted sabe que África es un país grande, pero ¿a dónde va a ir? Pero este hombre no le importó, agarró a su mujer, su sobrino y toda la gente que tenía, sus animales, y él salió. ¿Por qué? Porque él vio y creyó en Dios por medio de la fe, pero accionó. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, accionar. En otro pasaje dice que la fe sin obras es muerta. Amén. Todo está claro en la palabra de Dios. Muchas veces estamos fracasando porque no leemos la palabra. Amén.
No escudriñamos lo que es esta palabra que trae, que tiene vida y que puede llenarlo de vida. Pero Abraham, a pesar que él tenía 75 años, amén o no amén, él decidió dejar su tierra, su casa, y decidió ir a donde Jehová le dijo, vete de ahí. A él se le conoce como el padre de la fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, podemos ver en el versículo 5 dice, por la fe no fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios por la fe. Aleluya, gloria a Dios. En el 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Todos estos hombres que la palabra de Dios anuncia, se movieron y accionaron por fe. ¿Usted está accionando hoy en día? ¿Usted sabe de qué tiene necesidad? ¿Usted sabe en su familia si hay necesidad? Si su familia, sus hijos, sus hermanos, qué sé yo. ¿Cuál es la necesidad que usted está pasando? ¿De qué usted le está pidiendo al Señor y las oraciones no son contestadas? ¿Por qué? Porque usted tiene que accionar, usted tiene que avanzar, creer por medio de la fe. Usted tiene que accionar. Aleluya. Porque si usted solo se pone a pedir y a pedir, déjeme decirle que no va a recibir nada. No va a recibir nada. Pero cuando vemos a estos hombres, quiero que nos vayamos otra vez a Mateo. Cuando vemos a estos hombres que iban en el mar, Jesús les dice enseguida, porque Jesús había estado con una gran multitud. Ustedes ya saben esta historia, ya se ha predicado muchas veces. Yo quiero que entienda y podamos entender esta palabra, donde dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, él despedía a la gente que él les había dado de comer. Pero déjenme decirle que para ese tiempo que Jesús estaba despidiendo a toda la multitud, ya se supone que ya estaba oscureciendo. ¿A dónde lo dice? Pues lo dice aquí, en el mismo versículo 14. Yo quiero que vayan. Escuche esto y dice así. En el versículo 14 del capítulo 14. Y dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, escuche bien, aquí aclara, y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, le dice. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Aquí cuando los discípulos le dijeron a Jesús que la despidiera a la multitud, pero dice que ya estaba oscureciendo. ¿Amén o no amén? Entonces podemos ver que cuando Jesús le dice a sus discípulos que entraran a la barca, eso quiere decir que ya estaba oscuro, ya estaba de noche. Amén. Entonces, y dice, y ya despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Escuche bien esto. Dice que subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Es importante porque nuestro Señor Jesucristo nos dejó esta enseñanza para que también nosotros nos apartemos aparte a orar. Porque muchas veces nos apartamos, pero para hacer otras cosas.
dedicamos el tiempo para hacer otras cosas y no leer la palabra ni estar en comunión con nuestro Dios a través de la oración. Por eso le digo, déjeme decirle de qué manera usted puede alimentar la fe o cómo usted puede accionar si no tiene la fe. Amén. Aleluya. Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Cómo estaba? Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mire, hermanos, usted se imagina, yo no sé si usted ha estado en el mar, pero yo trabajé un tiempo en el mar, era pescador, no trabajé mucho tiempo, pero quiero decirle de que hubo una ocasión donde se puso una tormenta y empezó a hacer viento. Y déjame decirle que las aguas empezaron a moverse, hubo turbulencia y habían olas que golpeaban la barca donde andábamos nosotros. Y como yo era principiante, déjame decirle que yo tenía un gran temor, un gran miedo de que la barca se volcase y nos pudiésemos ahogar. Ese miedo había en mí. Pero los que manejaban la barca, déjenme decirles que ellos estaban tranquilos, porque para ellos ya era normal. Amén. Pero estos hombres que hablan la palabra de Dios, los discípulos eran pescadores. Estos hombres sabían cómo era andar en el mar, cuál era la vida en el mar. Pero déjeme decirle, y seguimos leyendo, dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mire, cuando estos hombres iban con esta barca, déjeme decirle que en aquel tiempo no había la tecnología que hay hoy. Hoy en día usted ve una barca, usted ve una lancha, ve un bote, ve un crucero, un barco, y usted se da cuenta de que ya todos tienen un sistema de un motor. Amén. Amén. Pero estos hombres no tenían un motor en su barca. Estos hombres se movían a puros remos y le ponían un velero a su barca para que el viento les ayudara. Pero en este caso, en esta ocasión, estos hombres estaban abatidos porque el viento era contrario y ellos no avanzaban. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Ahora quiero que vea. Dice que la barca estaba azotada por las olas porque el viento era contrario. Más dice, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Escuche bien, ellos habían pasado toda la noche navegando contra el viento y no habían avanzado nada. Se supone, mas aquellos vientos y la oscuridad ya era la cuarta vigilia. Usted puede notar más o menos qué hora era. Eran entre las 3 de la madrugada hasta las 6, yo creo que esa es la cuarta vigilia. Amén. Entonces, estos hombres no habían dormido nada porque estaban con el pánico. Y dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Mire, hermanos, eso es terrible, estar en el mar con una gran tormenta y la barca se mueve porque no está inmóvil, no está móvil, está inmóvil. Y más eso, ellos nunca pensaron, que Jesús iba a llegar caminando sobre las aguas. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Y dice, y los discípulos viéndola andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo.
Escuche bien, dieron voces de miedo. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo? Todos, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento hemos tenido miedo porque eso es parte de la naturaleza. Amén. Aquel que dice que no tiene miedo es mentiroso. Es mentiroso. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero déjeme decirle, todos en algún momento hemos tenido miedo o todavía lo tenemos. Pero estos hombres estaban atemorizados porque habían pasado toda la noche remando y estaban abatidos, que ellos pensaban que la barca se iba a quebrar y que ellos se iban a hundir y que se iban a ahogar. Más al caso viene Jesús caminando sobre las aguas y en el 27 le dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Mire qué hermoso. Amén. Hermanos, cuando estos hombres estaban atemorizados y escucharon la voz de Jesús, déjenme decirles que Jesús no estaba cerca de la barca, estaba un poco retirado. Y en la gran oscuridad que había en la mar, no podían identificar que él era el maestro que les hablaba. Y les dice: pero enseguida Jesús: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y este es el punto. En el momento cuando usted está pasando un problema, en el momento cuando usted está pasando una enfermedad, en el momento que su matrimonio se está rompiendo, en el momento que su vida se está destrozando, en el momento que ya no hay salvación para usted, que no hay ninguna solución, llega la palabra de Dios, llega Jesús y llega y dice: no temáis, yo soy. Yo no sé lo que está pasando hoy en día, pero déjeme decirle, Jesús es el único que te puede salvar, es el único que te puede librar de tus temores, es el único que puede sacarte de toda preocupación, de todo problema. Jesús es el único que puede sanar cualquier enfermedad si solo tienes fe. Y Él solo te dice: yo soy, no temáis. Amén. Tened ánimo. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles y estamos pasando por tempestades como lo que estaban pasando estos hombres, hay diferentes tempestades que podemos pasar durante nuestras vidas, que muchos pueden decir: no, pero eso no le pasó a mi hermano, no le pasó a mi hermana, pero es algo diferente. Todos pasamos por un desierto, por un problema. Y muchas veces nuestro Señor Jesucristo lo permite para probar nuestra fe. Y eso es lo que estamos hablando hoy. ¿Cómo está tu fe? Y ahora quiero que entienda y que podamos accionar como lo hizo este hombre. Vámonos al versículo 28, donde Pedro le habla a Jesús. Y dice: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire qué valor tuvo este hombre. Y yo quiero decirles que cuando Jesús les habló, ellos tenían miedo. Pero ¿por qué? ¿Por qué le habló? ¿Por qué le dijo esto Pedro? Bueno, yo voy a entenderlo de esta manera. Yo no sé usted. Si usted ve, ellos estaban en medio del mar y la barca todavía se estaba moviendo porque estaban con el viento. Tenían miedo. Jesús les habló. Seguramente ellos se platicaban: ¿será el maestro? ¿Será un fantasma? ¿Es él o no será él? Yo creo que ellos se preguntaban eso.
Por eso Pedro le dijo así: entonces, si eres tú, le dijo el Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y viene Jesús y le dijo, ven. Y aquí podemos ver, porque muchos hemos leído este pasaje, donde hablamos de Pedro, que Pedro se está hundiendo y que ya se está ahogando y que no. Pero esto yo quiero que entienda. Usted podría haber tenido la valentía que tuvo Pedro a través de esa tormenta que estaban pasando de viento y que la barca no se podía estabilizar. Usted puede tener el valor de bajarse en el mar y poder caminar por las aguas. ¿Puede usted tener ese valor que tuvo Pedro? ¿Verdad que no? Y aquí es donde Pedro, por medio de la fe, accionó. Y esta experiencia es una experiencia única que Pedro pudo tener, que muchos no la tenemos porque no accionamos. Y cuando accionamos la fe hace el efecto, y donde se ven los milagros a través de nuestras vidas. Amén. Y aquí dice, y le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo quiero decirle que cuando yo era pescador, me acuerdo una vez que estábamos sacando las redes, donde viene el pescado, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Estábamos sacando las redes y de repente venía un camarón de esos grandes, y el camarón empezó y se salió de la red. Y me dice el otro marinero que andaba conmigo, aviéntate y agárralo. Y entonces hice el impulso que me iba a aventar, pero me dio miedo. Y esto que era en el día, me dio miedo y no me aventé. Y el camarón iba ahí suavecito, se miraba que yo no podía agarrar. Ahora dígame usted podía haber tenido el valor de aventarse de la barca y empezar a caminar a donde está Jesús. Y eso es lo que hoy en día usted y yo deberíamos de hacer, aventarlos de la barca y empezar a caminar y a accionar para que la fe pueda venir y pueda crecer en nuestras vidas. Todo el problema que usted está pasando, que no puede salir de ese problema por medio de la fe y usted acciona, usted va a ser victorioso cuando usted empiece a caminar hacia Jesús. Este hombre tuvo esta experiencia. Usted y yo hoy lo podemos hacer. Usted está pasando una enfermedad. Usted está pasando problemas económicos. ¿Por qué? Porque no ha experimentado a Cristo. ¿Cuántos quieren experimentar más a Cristo? Amén. Amén. Pero ¿de qué manera lo vamos a hacer? Mire, para experimentar a Dios, para experimentar el poder sobrenatural que hay en Cristo Jesús, déjeme decirle que solo lo hacemos a través de su palabra, leyendo su palabra de Dios, Sí. cada día viniendo en oración, así como lo hacía Daniel, que dicen que oraba 3 veces al día. Y nosotros no queremos ni orar en la noche. Amén. Hermanos, es tiempo que nosotros levantemos y accionemos por medio de la fe. Abraham fue bendecido por medio de Jesús, de nuestro Dios. Y podemos ver en el capítulo 12, donde dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré, dice, tu nombre y será bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque él tuvo fe.
Así que hermano, hoy en día, tú que estás ahí, tú que estás pasando problemas, sabe, hoy en día el enemigo se levanta cuando sabe que vamos a hacer la obra de Dios. Es cuando más se está levantando, y muchas veces las fuerzas de las tinieblas quieren hacer que tú retrocedas, que tú seas confundido. Muchas veces, porque en veces no hay búsqueda, no hay entrega, y perdemos la confianza y la fe que hay en nuestro Señor Jesucristo. Así que hermano, yo te invito hoy en este día, a todos los amigos, a toda la familia que nos están viendo a través de las redes, yo quiero decirte que si tú estás enfermo, Dios puede sanarte hoy, esta noche. Cristo puede sanarte. Estás pasando por problemas matrimoniales, déjame decirte, tu mujer, tu hombre, el Señor puede construir una vez más tu matrimonio. Tú que estás pasando por problemas de enfermedad crónico, déjame decirte, solo Él puede sanarte si solo puedes creer y accionar por medio de la fe. Sí. Así que, hermanos, en esta hora, yo quiero decirte, hasta donde llega esta palabra, que si tú estás pasando problemas, déjame decirte, estamos aquí en este lugar para orar por ti. Queremos que tú nos hagas saber por medio de un mensaje y que nos escribas si quieres que nosotros podamos, si tú quieres que nosotros podemos orar por ti, por tu enfermedad, por lo que estés pasando, por lo que sea. Estamos aquí para orar por las almas, por aquellos que necesitan libertad, por aquellos que necesitan ser libertados, por aquellos que necesitan venir a Cristo y por aquellos que necesitan accionar por medio de la fe. Así que en esta hora yo finalizo con este mensaje y quiero decirte, no te rindas porque la carrera que tú estás llevando no es en vano. El que termine esta carrera al final será recompensado con la corona de vida. Cristo te ama y para el amigo que nos está viendo, déjame decirte, si no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el momento en cual tú puedes venir. Ponle todo tu confianza en Él y Él estará bendiciéndose a través del Espíritu Santo, estará tocando tu corazón y Él estará haciendo una obra en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así que bendecimos a todas las familias y a todos nuestros hermanos y amigos que han estado viendo esta transmisión. Así que finalizamos y siempre finalizamos diciéndole que el Señor les bendiga hasta allá donde pueda llegar esta palabra. Que les siga bendiciendo más. Estaremos nuevamente con todos ustedes la próxima semana. Y como siempre les decimos, vivamos la vida con sabiduría. Dios me los bendiga.